Buenos días, René, un gusto saludarlo. Es- eh, Te he leído en el Twitter y eh, podría decir que tu opinión es lo más técnica posible en un ambiente de apasionamientos, al margen de lo que ciertas personas consideren que Alberto Fujimori ya debería salir libre y otros que dicen que no. Al margen de eso, ciñámonos a lo jurídico, que tiene que ver con lo que tú has puesto. Hay personas, sobre todo el fujimorismo, que se ha entusiasmado con esta posibilidad, pero tú has puesto los puntos sobre las IES. Explícanos, por favor, por qué esto, que no es una sentencia, este nuevo pronunciamiento del TC, no implica la liberación inmediata de Alberto Fujimori, ni ordenaría al Poder Judicial que ejecute la sentencia anterior del TC. Es un enredo, Sí. ¿no? Ayúdanos a entenderlo, por favor. Yo ayer misma me puse a investigar un poquito para entenderlo, ¿no? Hay que recordar que esta historia comienza el 2017 con el indulto, ¿no? Cuando se indulta a Fujimori en diciembre, e inmediatamente luego, en el mes de marzo, marzo de 2018, un juez señala nulidad del indulto porque esto va en contra de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí estamos en 2018. En el 2020, una persona, digamos, ajena aparentemente a la familia e incluso directamente a la defensa de Alberto Fujimori, presenta un habeas corpus. Este habeas corpus fue rechazado en primera y en segunda instancia en Ica y luego llega al Tribunal Constitucional. El tribunal en el 2022 señala que efectivamente el indulto es válido y por consiguiente ordena la liberación de Fujimori. Sin embargo, poquitos meses después, la Corte Interamericana dice, a ver, nosotros hemos resuelto en Cantuta y Barrios Altos que tiene que sancionarse a los responsables de estas digamos, actos a cargo del Grupo Colina, con responsabilidad inmediata de otras personas, y entonces lo que tiene que pasar es que tienen que cumplir sus condenas estas personas y si hubiera un indulto humanitario tendría que cumplir ciertas características que efectivamente señala que aún no se han cumplido. En ese contexto queda sin efecto el indulto a Fujimori y él, digamos, regresa a la cárcel. ¿Qué pasa ahora? O Como sea, había o esta sea, decisión. antes, detengámonos ahí, o sea, Sí, se sí, respeta la justicia supranacional, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, a la que pertenecemos, ¿no? A la que pertenecemos, ¿le enmienda la plana al Tribunal Constitucional? sí, la Corte lo que dice es que el Estado peruano, para actuar conforme a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y en el marco de las sentencias que ha emitido la Corte en casos como Barros Altos y La Cantuta, no puede ejecutar la sentencia del TC y no podría cumplir el indulto humanitario en ese contexto. Ahí la sentencia lo dice expresamente. Y Ahora, luego, y como se dieron estos pronunciamientos, lo que hace la defensa de Fujimori y el Poder Judicial es ir al TC y preguntarle, aclárame un poco tu sentencia a la luz de esta nueva decisión de la Corte Interamericana, ¿no? Pero como se decía René al inicio, esto no es una sentencia del TC, es un auto de aclaración. Y una aclaración claro, lo pero que hace entonces es el justamente... TC aclara la consulta, ¿y qué dice? Exacto. Dice básicamente que no puede aclarar, en realidad. Que no va a Dice aclarar, incoherente ¿no? la aclaración porque dice, yo no puedo pronunciarme sobre el fondo, algunos de estos pedidos han llegado tarde, yo ya no voy a aclarar ¿Y por nada qué el sobre esto. abogado dice que el TC estaría ordenándole al Poder Judicial que libere a Alberto Fujimori? Hay una segunda parte del fallo que dice que remite el expediente al juez de ejecución. Pero esto hay que decirlo aun cuando no se pone siempre en todos los habeas corpus. En general, siempre los habeas corpus se remiten al juez de ejecución. Eso uno, ¿no? Y lo segundo es que en realidad el juez de ejecución, como todos los jueces en todo el país, están vinculados también por lo resuelto por la Corte Interamericana. Entonces el juez Ajá. no podría decir, yo desconozco lo que dice la Corte y entonces voy a restituir el indulto o voy a ordenar la inmediata Si liberación. eso ¿No? Esta ocurre, idea de ¿qué las pasaría? ¿Qué pasa si el juez ordena la liberación de Alberto Fujimori? ¿Qué pasaría en la el Corte marco? Interamericana podría volver a pronunciarse en el marco de ejecución de sentencia y decir esto tampoco es compatible con la idea de indulto humanitario, con las sentencias que hemos resuelto en Barrientos y La Cantuta. Entonces, Ya, pero igual, qué pasa si el Estado peruano dice, ya no voy a cumplir, no voy a acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Bueno, generamos nuevamente responsabilidad internacional del Estado peruano por un caso más, ¿no? Hemos tenido ya varios. Volvemos a generar posibilidades de reparación de las víctimas, la Corte eventualmente puede tomar otro tipo de acciones, esto ya es estar en desacato, es como querer incumplir una sentencia judicial, solo que ahora a nivel de la Corte Interamericana, ¿no? Es igual estar fuera del marco internacional, y hay que recordar que los únicos países en el continente que realmente están fuera de Claro, este marco son Cuba, países como Venezuela, Nicaragua, Venezuela, Nicaragua, ¿no? Nicaragua ahora. Exacto. Ahora bien, ¿qué le dirías a las personas que ven con esperanza, ¿no? ¿Qué respuesta jurídica le dirías a las personas que ven con esperanza y que se creen estos memes, estos fuegos artificiales respecto a la liberación de un líder al que siguen? Mira, yo me quedo un poquito con lo que decía uno de los encuestados, ¿no? Él estaba en contra, pero decía, si la ley le da el apoyo, entonces que procede el indulto. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es si realmente la ley le da el apoyo. Yo creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo eventualmente con un indulto humanitario que realmente cumpla las condiciones de un indulto humanitario, que se dé dentro del marco jurídico. Todos sabemos que el indulto del 2017 no tuvo estas condiciones, no solo porque se puso personas justamente solo para firmar el indulto, tanto a nivel de la evaluación médica como a nivel del Ministerio de Justicia en su momento, sino además porque no se ha cumplido con otras condiciones que exige un indulto humanitario en ese tipo de casos, como que la persona realmente se arrepienta, como que la persona realmente dé información para atención a los responsables, o incluso que pida perdón, ¿no? Nada de estas cuestiones, y la reparación civil, ¿no? Nada de estas cuestiones se han producido. Ahora, nuevamente, puedo entender a aquellas personas que consideran que esto debería eventualmente dar un espacio de liberación, pero también habría que decir que finalmente todas las personas que cometen un delito de manera directa o indirecta deberían hacerse responsables. Y si estas personas, llegadas a cierta edad, deben ser liberadas, habría que hacerlo respetando el marco jurídico en el contexto de un delito humanitario y no simplemente porque, digamos, usando razones de pena, ¿no? Creo que Bien, nadie Ana. debería simplemente por esto ser sacado de la cárcel, ¿no? Bien, Ana, y se podría hacer una nueva evaluación si se reúnen las condiciones del indulto humanitario, en fin, pero eso ya son otro tipo de consideraciones.